Transmilenio, si bien es cierto que fue una medida que ayudó a la movilidad, pues también tenemos que reconocerlo, y es cierto, y yo creo que ustedes son testigos de esto, no solamente con Transmilenio, sino con Megabús, no alcanza a cubrir la cantidad de gente que necesita ser usuaria del transporte. Entonces, los conductores de servicio público, de alguna manera, casi que son obligados por los usuarios para que ser transportados. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte masivo Transmilenio no llega a esos sitios alejados donde ellos viven. Hay gente en el distrito capital que tiene que caminar hasta 20 minutos, a horas muy tempranas y a horas muy tardes, porque no tienen el servicio. Y estos conductores, voluntaria o involuntariamente, no lo sé, solamente ellos lo saben, decidieron prestar el servicio. Pero esto, en el Código Nacional de Tránsito, constituye una infracción. Una infracción que significa que cada vez que un agente de tránsito, en el caso de Bogotá, veía, porque ya no existe, a un conductor de servicio público con una persona, 2 personas, 10 personas, 20 personas de pie, el número que fuera, inmediatamente comparendo por sobrecupo. Y la persona tiene un plazo de 3 días, doctor Plinio, usted lo sabe más que yo, para ir a protestar ese comparendo. Pero son personas que ganan el salario mínimo, viven de eso con sus familias, no ganan más. Las empresas afiliadoras los tienen contratados con el salario mínimo legal, y con ese salario, entonces se mantienen ellos y mantienen a sus familias. Además que, aquí importante que ustedes lo sepan, y quiero contárselos de las conversaciones que hemos tenido con los conductores, repito, nos expresan que ellos, a la hora de ser liquidados por las empresas, no son liquidados con el sueldo que se gana, porque les pagan además del salario mínimo una comisión, por eso la guerra del centavo. Pero cuando los liquidan, definitivamente las prestaciones sociales se les pagan sobre el salario mínimo, y eso pasa, y nosotros sabemos que eso pasa. Entonces, en un mismo día, un conductor de servicio público puede recibir hasta 3 y 4 comparendos por sobrecupo, o podía haber recibido aquí en Bogotá. Y voy a hacer de una vez mención de por qué hablaba de que podía, o estoy hablando en pasado, porque es que la administración distrital, doctor Moreno, en julio del año pasado se dio cuenta de esta situación, y fíjense que decidió sacar un decreto, que es el decreto 315 del 18 de julio de 2007, donde quitó o suprimió cualquier tipo de servicio ejecutivo, superejecutivo, y todo lo puso con el corriente básico, de forma tal que el sobrecupo ya no existe. En Bogotá queda sin piso, en Bogotá el sobrecupo queda sin piso. Entonces, como ya quedó sin piso, estas personas, hay personas que son conductores que tienen multas hasta de 20, 30, 40, 50 millones de pesos por la infracción de sobrecupo. Y yo hago aquí una reflexión, doctor Olano: ¿cuándo un conductor que se gana el salario mínimo va a poder pagar esas infracciones? Y sería iluso de parte de las entidades territoriales pensar que con ese salario va a poder recaudar para incrementar el fisco, si así lo tiene concebido, pues recursos importantes, porque no van a hacer. Pero adicionalmente a esto, tienen 2 violaciones a 2 derechos fundamentales que se están presentando: es la violación al derecho fundamental al trabajo y la violación al derecho a la igualdad. ¿Por qué la violación al derecho al trabajo? Porque nada más ni nada menos que aquellos conductores que se presentan a las empresas a solicitar que se les dé empleo, lo primero que les piden es el paz y salvo, y las empresas están autorizadas a vetar a aquellos conductores que no están al día en el pago de comparendos, o sea que automáticamente quedan por fuera. Y hay conductores de 16, de 17 años que no saben de otra actividad, esa es su actividad, esa es su profesión, o ese es su oficio. Y se viola también el principio de la igualdad, y lo hablaba el senador Pedraza, creo que hace 15 días, cuando estábamos haciendo la discusión del proyecto, que es que en ningún país del mundo los sistemas de transporte masivo contemplan la infracción de sobrecupo para ese sistema de transporte. En Colombia tampoco, pero ahí lo que uno ve es una clara violación del principio de igualdad, porque en tanto que el sistema de transporte masivo a los conductores no se les aplica la infracción, a los conductores de transporte público sí, sin tener en cuenta una realidad que vive Colombia, que es que el transporte público tradicional transporta 6 veces más
los usuarios o pasajeros que los que transportan los sistemas de transporte masivo. Entonces, estas reflexiones yo quisiera que ustedes las tuvieran en cuenta, porque aquí es una problemática social, honorables senadores. Aquí es probable que ustedes decidan no aprobar esta amnistía, y es válido, y estamos en la democracia, y yo acepto el debate, y pues si soy acabada en este debate por la votación, pues perfecto, así será. Pero de un poco lo que yo les quiero decir a ustedes es que estas personas que han venido, que han rotado, incluso porque no son todas las mismas, tienen un pico y placa y a veces pueden venir, o son personas que no tienen trabajo, que pensemos en ellas, la responsabilidad social que tenemos los legisladores también al hacer las normas, para no ponerles la mano dura, para de pronto entender que es el mismo Estado con insuficiencia que ha prestado un servicio al que los ha obligado. Yo quisiera hoy decirles a todos ustedes que es mínimo la amnistía que se está pidiendo para ellos, comparada con el universo de las infracciones, equivale a tan solo el 17.9%. Esta amnistía en pesos, honorables senadores, valdría 38.000 millones de pesos. Cualquiera diría una cifra escandalosa. Sí, puede ser escandalosa, pero también voy a hacer dos reflexiones en el tema. La primera, 30.000 millones de pesos que seguramente no se van a recaudar. El 95% de las probabilidades es que no se va a recaudar. Pero adicionalmente a esto, quiero también llamar la atención de todos ustedes en este tema. Y el senador Iván Moreno de pronto me da la razón. El 9 de mayo, el periódico El Tiempo sacó una publicación donde hace una denuncia, por ejemplo en el caso del Distrito Capital, donde 1.365 millones de pesos, senador Ferro, que se destinaron del 2004 al 2007 por la Secretaría de Integración Social para los adultos mayores, están embolatados. 1.365 millones de pesos. Y uno pregunta, ¿y 37.000 millones de pesos o 38.000 será mucha plata? Nosotros deberíamos reflexionar en eso. Pero también quiero decirles otra cosa. Creo que en esta nómina todos los servidores públicos están muy felices por el auxilio que la bonificación que el gobierno nacional le dio a todos los funcionarios públicos. ¿Por qué? Por el crecimiento tan grande que ha tenido la economía en los últimos 30 años. Y esa bonificación, pues seguramente todos la reciben bien, pero la amnistía que estamos pidiendo para los conductores por el tema de los comparendos por sobrecupo no llega ni al 67% de esa bonificación. Este Congreso ya ha fallado amnistías y la gente ha estado agradecida. Este año, este Congreso aprobó una amnistía para los remisos. Senadora. Para aquellos, sí, ya termino, señor presidente. Para aquellas personas mayores de 25 años, hombres que no tenían definida su situación militar, este Congreso aprobó esa amnistía y le dio la posibilidad a esos jóvenes de seguir trabajando. Hay otro tema que yo quisiera con esto terminar, señor presidente, y es decirles, hoy paradójicamente, y pues viene al caso, pero un poco más como para sensibilizarlos, que de pronto hacer un juzgamiento por esto, hoy el gobierno nacional o el Ministerio de Defensa está ofreciendo una gran recompensa de 5.000 millones de pesos por el cadáver del mayor terrorista de este país. 5.000 millones de pesos. Y lo que nosotros, o lo que yo estoy pidiendo a nombre de estos conductores, es una amnistía de 38.000 millones de pesos. Quisiera yo, señor presidente, decirle también algo que viola el derecho a la igualdad. A ninguno de nosotros, a ningún funcionario, ni público ni privado, le niegan un empleo por tener un comparendo o una multa o una infracción de cualquier naturaleza. Pero en el caso de los conductores, a ellos sí. Y esto, vuelvo a repetir, está violando flagrantemente el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad. Honorables senadores, dejo estas inquietudes aquí, dejo los documentos. Sé que ustedes pues se van a reunir, pero respeto su decisión. Simplemente les pido que tengamos esa conciencia y esa sensibilización para poder sacar adelante algo que a la par seguramente nos va a generar beneficios a todos y al país, porque habrá inclusión social. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí. Doctor Olano, me gusta mucho lo que usted habla de la prescripción. El artículo 159 del Código Nacional de Tránsito lo contempla. Podríamos corregir el tema solamente incluyéndole la prescripción de oficio, que actualmente no existe, y el 80% de comparendos por esa ineficacia
administrativa fiscal, no se ha dado. Entonces ahí podríamos hacer una gran cosa. Yo le voy a presentar a ustedes la proposición, ustedes la discuten, pero es que quede expresamente en el Código Nacional de Tránsito la prescripción de oficio, y seguramente muchos de los conductores, no solamente en la infracción por sobrecupo, sino en otras infracciones, quedarían libres de estas responsabilidades porque no hubo diligencia fiscal para esto. Muchísimas gracias, señor presidente, les agradezco mucho, discúlpenme las molestias y las incomodidades, pero muchas gracias por haberme escuchado, muy amable. Ninguna molestia.